Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero, donde en este video empezaremos a ver ejemplos básicos sobre los métodos get y los métodos set. Para realizar este ejemplo, lo que queremos era crear una nueva clase, pero nosotros vamos a crear esa clase utilizando un nuevo archivo. Vamos a pasar a nuestro proyecto. Justamente aquí tenemos el siguiente paquete. Vamos a seleccionar el paquete, clic derecho, nuevo, y vamos a seleccionar Java Class para poder crear un archivo de tipo Java y en ese archivo crear una nueva clase. Y justamente en este campo de texto nosotros vamos a colocar el nombre que va a contener nuestro archivo y nuestra clase que se va a crear. Finalizar. Muy bien, como pueden observar, tenemos ahora un archivo de tipo Java que contiene el nombre estudiante y dentro de este archivo se ha creado una clase con el siguiente nombre estudiante. Y esta clase que se ha creado automáticamente se le proporcionó el modificador público para tener acceso desde cualquier clase a esta clase. Ahora justamente aquí tenemos una línea de código donde se ha colocado la siguiente palabra para indicarle el nombre del paquete donde se encuentra este archivo y la clase estudiante. Y pueden observar que aquí tenemos el nombre de ese paquete. Bien. Ahora, ya en este punto nosotros podemos crear atributos y yo lo que haré será crear un atributo para esta clase. Bien, pueden observar que he creado un atributo utilizando el modificador privado. En este ejemplo nosotros vamos a utilizar este modificador en los atributos y será un atributo de la clase string, o sea, un objeto de esa clase. Ahora, justamente nosotros vamos a crear un método get y un método set para poder encapsular este elemento, o sea, el atributo de la clase estudiante, ya que este atributo de tipo string va a manejar toda la información correspondiente a la clase estudiante, donde podremos almacenar un dato de tipo string, pero la clase estudiante es la única clase que podrá gestionar información en este atributo. Por este motivo nosotros le hemos colocado el modificador privado, pero nosotros queremos obtener información del siguiente atributo, pero desde otra clase. Por este motivo vamos a utilizar el método get y el método set para poder encapsular a este atributo y la otra clase con estos métodos pueda modificar o también obtener información del siguiente atributo. Bien, para poder crear el método get y el método set de forma automática, clic derecho y justamente aquí tenemos la siguiente opción, insertar código, o también podemos presionar las siguientes teclas. Luego tenemos la siguiente opción, get y set. Con esta opción nosotros vamos a crear de forma automática estos métodos. Vamos a seleccionar esta opción. Bien, nos muestra la siguiente ventana donde tenemos la clase estudiante. Y esta clase estudiante solo contiene un atributo llamado name. Lo vamos a seleccionar para utilizar a este atributo y poder encapsularlo y crear los métodos get y los métodos set. Bien, vamos a seleccionarlo. Y luego hay que presionar el botón generar. Perfecto, como pueden observar se han creado de forma automática dos métodos. Un método que retorna datos y un método que no retorna datos. Por este motivo nosotros vimos ejemplos sobre los métodos que retornan datos y los métodos que no retornan datos. Porque ya en este punto nosotros empezaremos a utilizar a estos métodos. Se ha creado un método público que contiene el siguiente modificador para poder llamarlo desde otra clase. Va a retornar un dato de tipo string y para poder identificar que es un método get se le ha colocado la siguiente palabra get, luego el nombre del atributo porque este método va a retornar datos del siguiente atributo de tipo string llamado name. Dentro del método se ha colocado un return para poder retornar la información que esté en el siguiente atributo. Luego se ha creado otro método con el modificador público, pero utilizando la siguiente palabra para indicar que este método no va a retornar ningún dato. Se le ha proporcionado la siguiente palabra set, luego el nombre del atributo
y este método va a recibir un parámetro de tipo string, que contiene también el mismo nombre que el atributo. Ahora, dentro de la llave se ha colocado la palabra this para poder llamar al siguiente atributo, porque el atributo y el parámetro contienen el mismo nombre. Por este motivo también hice un ejemplo sobre por qué estamos utilizando la palabra this para poder llamar a un atributo. Ahora, vamos a inicializar a este atributo con la información que venga con el siguiente parámetro. Esto significa que con el método get nosotros podremos obtener información del siguiente atributo desde otra clase. Y con el método set lo que haremos será inicializar o actualizar la información del atributo name, pero desde otra clase utilizando el método setName, porque recibe un parámetro de tipo string y es el dato que nosotros le podremos proporcionar al siguiente atributo. De esta forma nosotros hemos encapsulado el atributo name de la clase estudiante, ya que es un atributo privado de la clase estudiante, y cualquier información que esté almacenada en este atributo solo tendremos acceso a esa información si utilizamos los siguientes métodos para poder obtener información y para poder gestionar la información de ese atributo. Recuerden que el método get se utiliza para obtener información. El método set se utiliza para inicializar o actualizar o asignarle datos a nuestro atributo name. Bien, veremos un ejemplo. Vamos a pasar ahora a la clase principal, curso de Java, y vamos a crear un objeto de esa clase. Ya saben cómo crear un objeto. Pueden utilizar el nombre de la clase o también pueden utilizar la palabra reservada var para poder crear un objeto, luego instanciar a ese objeto con la clase estudiante. Bien, como pueden observar, he creado un objeto llamado estudiante, pero utilizando la palabra var. Le voy a asignar la instancia de la clase estudiante, clase que se encuentra en el siguiente archivo estudiante. Pueden observar la siguiente clase. Ahora con este objeto yo podré llamar a los métodos que están en esa clase. Vamos a colocar punto y tenemos el siguiente método setName que podemos utilizar para poder inicializar el atributo que nosotros tenemos en esa clase, y voy a colocar mi nombre. Bien, de esta forma nosotros ya estamos inicializando el siguiente atributo name con la información que le estamos proporcionando a este método, porque este método recibe un parámetro de tipo string y la información que viene por el parámetro se lo vamos a asignar al atributo name. Ahora vamos a verificar si podemos obtener esa información, donde voy a crear otro objeto utilizando la palabra var, lo llamaré name y le voy a asignar el objeto estudiante para poder llamar al método que nosotros tenemos en esa clase, pero vamos a llamar al método que se utiliza para poder obtener datos, que es el método getName, método que me va a retornar la información que contiene el atributo. Vamos a colocar un breakpoint justamente en la siguiente línea de código, o también pueden colocar un mensaje de tipo consola o también un mensaje de tipo diálogo, tal como los mensajes que nosotros hicimos en los ejemplos anteriores. Pero yo estoy utilizando más la depuración para poder enseñarles a depurar el código línea por línea y así buscar los posibles errores en el código que nosotros tengamos en la aplicación, y también ver el comportamiento de las aplicaciones que nosotros estemos desarrollando. Bien, voy a ejecutar la aplicación en modo de depuración. Muy bien, ya estoy depurando la aplicación. Vamos a instanciar la clase estudiante para poder inicializar el siguiente objeto, para poder llamar al método setName y poder pasarle un argumento que es el siguiente dato de tipo string. De esta forma ya hemos inicializado el atributo que tenemos en la clase estudiante. Si nosotros colocamos el puntero sobre el objeto estudiante, desplegamos la siguiente opción. Tenemos un atributo name en esa clase y pueden observar que ahora contiene el siguiente dato Alex, pero no tenemos acceso a ese atributo name.
Y la forma para obtener la información de ese atributo es utilizando el método getName, que me retorna la información que contiene ese atributo. Bien, vamos a colocar ahora el puntero sobre el objeto name y podemos observar que ahora contiene un dato de tipo string que es mi nombre. Muy bien, ahora de esto se trata sobre los métodos get y los métodos set, donde se utilizan para poder encapsular atributos de una clase. Como en esta ocasión el atributo de la clase estudiante llamada name se ha encapsulado utilizando estos métodos para poder tener acceso a la información que contiene el siguiente atributo, ya que son atributos principalmente de la clase estudiante, que solo la clase estudiante podrá gestionar información directamente de estos atributos. Y con el método get retornamos la información de ese atributo, y con el método setName inicializamos ese atributo tal como hicimos justamente en este ejemplo. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.